Este es el nuevo teléfono de gama baja con buen rendimiento y sobre todo excelente precio. ¿Pero esto será suficiente para superar al éxito de ventas del Galaxy A03? Que hasta pareciera que el diseño fue inspirado en el modelo de Samsung. Para los que no me conocen, mi nombre es Gustavo, esto es Gustatech y te invito a que conozcamos todo lo que podemos hacer con este nuevo Motorola E13. Pantalla y sonido. La pantalla de este nuevo modelo es de 6,5 pulgadas con tecnología IPS, resolución HD+, y 60 Hz de tasa de refresco máxima, con un nivel de brillo aceptable y unos colores bien logrados. Los bordes son más bien anchos y alojan en un notch tipo gota a la cámara frontal de 5 megapíxeles. Si no viste el unboxing con las principales características de este modelo, te invito a que hagas clic en el link por acá. Ahora pasemos a un punto en el cual me sorprendí y es el software de este Motorola E13. Y es que en el menú de pantalla las opciones parecen no terminar nunca, comenzando por brillo adaptable para ahorrar energía. También podemos seleccionar diferentes niveles de privacidad y opciones en la pantalla de bloqueo. Posee un modo oscuro para la noche, podrás modificar el tamaño del texto y la pantalla en diferentes niveles y habilitar el texto en negrita e incluso un texto con alto contraste de ser necesario, con lo que resaltarás aún más las letras del fondo. Dispone de una paleta de colores con la que podrás personalizar el aspecto de los menús del teléfono, así como la de los iconos y ventanas emergentes, ya sea con un solo color o con la combinación de hasta 4 tonos diferentes. Los colores de la pantalla los podrás personalizar como naturales o personalizados y con diferentes temperaturas de color. Si lo deseas, tiene disponible la rotación automática. Cuenta con diferentes protectores de pantalla configurables que se activarán cuando el dispositivo esté cargando o luego de un determinado tiempo. Desde aquí también podrás habilitar los gestos de levantar el dispositivo y encender la pantalla, pantalla ambiente, ahorro de energía de retroiluminación y captura de pantalla con 3 dedos. Sin duda que a nivel de software este modelo vino dotado de interesantes opciones. Incluso otros modelos de la marca no tienen un menú tan variado como el de este Motorola E13. Para tener un Android con la versión Go me parece muy completo y sin dudas le da un plus de calidad. Pero no todo es color de rosa y ya me vas a entender cuando lleguemos al apartado del rendimiento. Ahora continuamos con el sonido de este Moto E13. Como ya lo dijimos varias veces en el video del unboxing, este modelo tiene sonido estéreo y certifica Dolby Atmos. Cuenta con radio FM que sintoniza automáticamente las emisoras disponibles, pero necesitaremos conectar unos auriculares con cable que le harán las veces de antena receptora de señal. La potencia es muy buena y no me quedan dudas con respecto a eso, pero en cuanto a la calidad, debo decir que es buena a un volumen bajo o medio, pero cuando le empecé a exigir un poco más de decibeles a estos altavoces, se empezó a notar saturado y la experiencia la verdad que ya no fue tan buena. Pero mejor te dejo con algunos ejemplos de audio y de video de este nuevo modelo. Precio. Actualmente este modelo se comercializa en 40.999 pesos en Argentina, lo que sería aproximadamente a 108 dólares. Un valor muy competitivo para un modelo de 64 GB de almacenamiento interno y que solo es mejorado por algunos modelos de TCL, cuya calidad-precio es cuestionable. Por este dinero, este Motorola E13 nos ofrece un par de mejoras como lo son el puerto USB tipo C y sonido estéreo respecto a su competencia directa, el Samsung Galaxy A03, que actualmente cuesta unos 57.999 pesos. Esto sería casi un 50% más costoso en la versión de 64 GB. Por lo tanto, la política de Motorola en cuanto a precios me parece muy buena. La gran duda es, ¿vale solamente el precio para determinarlo como el mejor modelo económico para este 2023? Quiero que dejes en los comentarios cuál te parece la mejor opción y por qué. Rendimiento. Este Moto E13 viene equipado con el procesador de la marca Unisoc, el T606, que a tantos usuarios de modelos como el Moto E20 y G20 le dio dolores de cabeza por el escaso alcance del Wi-Fi y las continuas desconexiones a internet que generaron mucho disgusto en la comunidad.
En este Moto E13 no tuve ese problema, pero sé que algunas personas que compraron este modelo han experimentado esas desconexiones eventuales que la verdad hace muy deficiente su uso porque nos obliga a estar muy cerca del módem para evitar cortes de internet. Continuando con el tercer punto del análisis, este modelo cuenta con 2 GB de memoria RAM. ¿Le será suficiente para el gaming? Acá debo dividir el asunto del rendimiento en dos grandes partes. Primero analizaremos el desempeño en juegos, el cual fue muy bueno. Todos los títulos que probé corrieron muy bien a pesar de ser un modelo de entrada de gama. Debo destacar el trabajo de Motorola en el apartado de juegos, porque realmente esta cualidad de sonido estéreo y buena potencia no se consigue en esta gama de precios. La segunda parte del rendimiento está relacionado con esos 2 GB de memoria RAM y su desempeño en el multitarea, lo cual fue bastante flojo, ya que la mayoría de las aplicaciones en segundo plano se cerraban y debían reiniciarse para ejecutarlas nuevamente. Además noté que en algunas aplicaciones el retraso en ejecutarlas era un poco más lento de lo esperado. Además que una vez dentro de la app, las animaciones no iban muy fluidas que digamos. Por este motivo es que decidí dividir el desempeño en dos. Por un lado tenemos un excelente rendimiento en juegos y por otro, para el uso cotidiano y el multitarea, esos escasos 2 GB de memoria RAM a más de un usuario le traerá un dolor de cabeza. Cámaras. Muy bien, ahora un ejemplo con la cámara frontal de este nuevo Motorola E13. Acá estoy junto a Wilson. Hola Wilson. Hola Wilson. Está contento Wilson. Hola Wilson. ¿Ven? Wilson. Wilson, Wilson. Wilson. Hola Wilson. ¿Qué? ¿Estás contento? Sí, sí. ¿Qué pasó? Contame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. 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 ¿Wilson? Hola Wilson. El lente principal es de 13 megapíxeles. Cuenta con HDR pero no con función de píxeles. Los resultados son en general buenos, pero la ejecución del HDR es extremadamente lenta y deberás quedarte inmóvil por un tiempo prudencial luego de tomar la fotografía para evitar que salga movida. De lo contrario, obtendrás tomas como las que ves en pantalla. Las fotos con el lente principal me gustaron. Tiene un modo retrato con buen nivel de recorte, pero en algunas fotografías noté algunos errores que se ven sin necesidad de hacer zoom a la imagen. Los resultados mejoran al acercarse al objetivo. Igualmente no es perfecto, pero la interpretación de los colores me pareció correcta en las diferentes condiciones de iluminación de los ejemplos. Incluso en interior y con luz artificial los resultados son buenos y respetan bastante las condiciones reales de la habitación, sin saturar los colores o sobreexponer las imágenes. En escasas condiciones de luz se hace visible lo pequeño del sensor y lo poco luminoso. Aún con el flash activado los resultados no fueron muy buenos, pero hay que entender que este es un equipo de entrada de gama y en donde más suelen recortar es justamente en el apartado fotográfico. Como extra tiene un escáner QR instalado de fábrica con el que podrás acceder a un link directamente desde la aplicación de la cámara, pero su ejecución puede ser un poco más lenta de lo que hubiéramos querido. Con la cámara selfie de solo 5 megapíxeles los resultados no me gustaron y me animo a decir que es de las peores que he probado últimamente. Esperaba un poco más de este sensor. El punto positivo es que posee algunos gestos por inteligencia artificial que facilitan la captura de imágenes, como el acto de sonreír o levantar la palma de la mano para iniciar un contador regresivo de 3 segundos. Sistema operativo y batería. Como ya dijimos en el video del unboxing, este modelo viene de fábrica con la última versión que corresponde a Android 13, pero, según la marca, en su versión Go, que sinceramente no da muchos indicios de ser una versión recortada, solo lo evidencia en que el sistema operativo ocupa solo 10 GB del espacio y que algunas aplicaciones están en su versión Go o Lite para ocupar menos espacio en segundo plano y sean más ágiles de trabajar con ellas. Como punto positivo podemos nombrar que Google Fotos ya no existe y ahora en su lugar tenemos una galería, una aplicación que por mucho tiempo se le reclamó a Motorola y que si bien sigue perteneciendo a Google, es como más amigable para el usuario.
Además, cuenta con algunos gestos típicos de la marca y tiene la posibilidad de asignar una función específica al doble toque del botón de encendido, así como también poder acceder al asistente inteligente a través de mantener presionada esta tecla de encendido. Este modelo no cuenta con lector de huellas, pero sí con reconocimiento facial como único medio de biométrico de seguridad para el desbloqueo del teléfono. Ya vimos que a nivel de software de pantalla también es muy completo, y a esto se le suma una variada lista de opcionales en cuanto a batería. La más completa diría hasta el momento, con funciones como optimización del ahorro de energía, que es como un ahorro de energía inteligente. Además posee batería adaptable que limite el consumo de energía de las aplicaciones que usemos con frecuencia, pero esto puede influir negativamente si necesitamos tener aplicaciones abiertas en segundo planos por cuestiones de trabajo o estudio, lo cual se complementa con el optimizador de espera de la aplicación o la función de tener aplicaciones tras bloquear la pantalla. Con todo esto tendremos una batería para 2 días de uso sin problemas con solo 2 horas de carga, que es el tiempo que demoré en llevar la batería del 4 al 100% con el cargador original de 10 vatios que incorpora en su empaque. Muy bien amigos, este fue el review del Motorola E13. Si querés ver el unboxing y review de su hermano mayor, te lo dejo por acá. Si te gustó este video, te invito a que le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal. Te espero para el sorteo de los 50.000 suscriptores. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!